¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Matemática Elemental. En esta oportunidad vamos a resolver otra ecuación logarítmica que lleva cierto tipo de complejidad por las restricciones que se deben hacer sobre la variable a encontrar. ¿Ya? La ecuación que se me está dando es la siguiente. Es raíz cuadrada del logaritmo en base de x de la raíz cuadrada de 7x multiplicado por el logaritmo de x en base 7 y eso es igual, dice, a menos 1. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer antes de resolver esta ecuación es encontrar aquellos valores de x para los cuales tiene solución esta ecuación. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a analizar lo siguiente. Primero, como existe la presencia de un radical, tenemos que analizar el radicando. Entonces, para que el radical exista, recuerden que el radicando, que en este caso es el logaritmo de x de la raíz cuadrada de 7x, esto tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Listo? Esta cantidad tiene que ser positiva, eso me está diciendo esta desigualdad. Pero, atiendan, 0 no puede ser. ¿Por qué? Porque si esto fuera 0, 0 por este logaritmo sería 0 y no sería menos 1. Entonces, bastará con exigir que sea positiva esa expresión. Ahora, antes de encontrar aquellos valores para los cuales existe esta expresión, recordemos lo siguiente. Por definición, la base de un logaritmo jamás puede ser igual a 1. Entonces, nuestra primera restricción aparece acá. La base x siempre tiene que ser distinta de 1. Ahora, segunda restricción. En el argumento. El argumento también es un radical. Y la variable x también aparece dentro de este radical. Entonces, para que este radical o el argumento de este radical sea positivo, x tiene que ser una cantidad positiva, o sea, mayor a 0. ¿Listo? Hasta ahí ya tenemos dos restricciones, ¿no? Ahora, si quiero restringir más todavía el campo de existencia de x, vamos a analizar este segundo factor. Recuerden, todo radical siempre es positivo y el producto de estas dos expresiones dice que tiene que ser una cantidad negativa. Pero si esta es positiva, esto me obliga a pensar que este segundo factor tiene que ser negativo. Solo así el producto de estas dos expresiones van a ser una cantidad negativa. Entonces, de esta restricción tenemos que el logaritmo de x en base 7 tiene que ser una cantidad negativa. ¿Listo? Ahora, para esto, a ver, analicemos la gráfica de la función logaritmo. ¿Ya? Aquí está el valor de 1. Recuerden, esta es la gráfica de la función logaritmo, ¿no? Este es el logaritmo de x en cualquier base a. ¿Listo? En cualquier base, siempre va a pasar por 1. Entonces, observen, el logaritmo siempre es positivo cuando x varía de x es mayor a 1. Y el logaritmo de x en cualquier base va a ser negativo cuando x varíe, fíjense, entre 0 y 1. ¿Ya? Entonces, este logaritmo va a ser negativo justamente cuando x varíe entre 0 y 1. Entonces, la restricción más general que tenemos va a ser esta, ¿no? Entonces, esta ecuación va a existir cuando x sea menor a 0 y mayor, menor a 1 y mayor a 0. ¿Listo? Entonces, una vez ya hallados los valores de x para los cuales existe la ecuación, procedemos con la solución de nuestra ecuación. ¿Listo? Ahora, lo primero que voy a hacer, voy a despejar este radical. Lo escribo, decimos el logaritmo en base x de la raíz cuadrada de 7x será igual, decimos, a menos 1 sobre este logaritmo que está multiplicando en el primer miembro, lo llevo a dividir en el segundo. Se va a escribir como logaritmo de
x en base 7. Ahí está. ¿Listo? Ahora, en esta parte lo que voy a hacer, a ver, escribimos logaritmo en bases x de la raíz cuadrada de 7x será igual a menos, acá. Voy a aplicar esta propiedad del cambio de base del logaritmo. ¿Qué me dice esta propiedad? Dice que el logaritmo de un número a en la base b se puede escribir como 1 sobre el logaritmo de la base b de b en la base a. Esta propiedad, observen, me permite intercambiar los papeles entre la base y el argumento de un logaritmo. En este caso, esta expresión tiene la forma del segundo miembro. Entonces, lo que vamos a hacer es llevarla a la forma del primer miembro. Entonces, esta expresión se puede escribir según esto como el logaritmo. Ahora sí, el argumento de la base ahora se convierte en, o el argumento del logaritmo se convierte ahora en base. Y en este caso el argumento es x, ahora se convertiría en base. Y la base se convertiría ahora en argumento. Ahora la base es 7, ahora sería el argumento. ¿Listo? Ahora, para eliminar este radical, lo que voy a hacer es elevar ambos miembros de esta igualdad al cuadrado. ¿Sí? Ahí está, elevamos al cuadrado. De esta forma, este exponente anula el radical y me está quedando en el primer miembro el logaritmo en base x de la raíz cuadrada de 7x, ¿no? Y esto es igual. Cantidad negativa elevada a exponente par siempre es positiva. Y tendríamos acá el logaritmo de 7 en base x, pero esto elevado al cuadrado. Ahí está. Ahora, acá, en el primer miembro, está apareciendo otra propiedad conocida de los logaritmos, que se conoce como el logaritmo de una raíz. ¿Y qué me dice? El logaritmo de una raíz en una base b es igual, dice, a 1/2 del logaritmo del radicando en la base b. Entonces esto se puede escribir según esta propiedad como 1/2, ahí está, del logaritmo del radicando, que en este caso sería 7x, esto en la base x. Y esto es igual al logaritmo de 7 en base x, pero esto elevado al cuadrado. ¿Listo? A ver, trabajemos un poquito más. Este 2 que está dividiendo en el primer miembro lo podemos llevar a multiplicar al segundo, ¿no? Entonces, tenemos el logaritmo de 7x en base x será igual, este 2 llevando allá será 2 veces el logaritmo de 7 en base x, esto elevado al cuadrado. Listo, ahí está. Ahora, en el primer miembro sigue apareciendo otra propiedad de los logaritmos. ¿Y cuál es? Es esta, que dice que el logaritmo de un producto en una base positiva es igual al logaritmo del primer factor en la base b más el logaritmo del segundo factor en la base b, ¿no? Y aplicamos lo mismo acá, digo, esto es igual al logaritmo del primer factor, o sea 7 en la base x, más el logaritmo del segundo factor, que sería x en la base x. Y esto es igual, dice, a 2 veces el logaritmo de 7 en base x, pero esto elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora acá también hay otra expresión conocida. Y se conoce como el logaritmo de la base, ¿no? Si tenemos el logaritmo de la base en la misma base, esto es igual a 1. Es otra propiedad de logaritmos. Entonces, esta expresión es igual a 1.
Entonces tenemos todavía que esto es igual al logaritmo de 7 en base x más, esto vale 1. Y esto es igual a 2 veces el logaritmo de 7 en base x, esto elevado al cuadrado. Como podrán observar, es una ecuación de segundo grado, donde la variable es el logaritmo de 7 en base x. Y es una ecuación que tiene una forma cuadrática. Como es una ecuación de forma cuadrática, o sea, debemos igualarla a 0. ¿Ya? Entonces yo voy a igualar todo al segundo miembro. Tendríamos así. Esto sería 2 veces el logaritmo de 7 en base x, esto al cuadrado. Este logaritmo pasaría como, con signo cambiado, pasaría como menos el logaritmo de 7 en base x. Y este más 1 pasaría al segundo miembro como menos 1 y esto es igual a 0. ¿Sí? Es una ecuación que tiene forma cuadrática, ¿no? Y como es una ecuación de forma cuadrática, la forma más fácil de resolver esta ecuación es factorizar, ¿no? Entonces vamos a utilizar el método del aspa. Primero busco factores para logaritmo de 7 en base x al cuadrado. Y esos factores a la vista son el logaritmo de 7 en base x por el logaritmo de 7 en base x, ¿no? Logaritmo por logaritmo cuadrado. Para 2 los factores van a ser, a ver, podemos probar 2 por 1. 1 por 2, 2. Está bien. Ahora buscamos factores para el término independiente. Para 1 o para menos 1 sería 1 por 1. Pero como es negativo, uno de estos dos tiene que ser negativo. Probemos así, este menos y este más. Esto es igual. Multiplicando en cruz tenemos más por más, me da más. Y tengo logaritmo de 7 en base x por 1, me va a dar simplemente logaritmo de 7 en base x. Vamos con el otro producto en cruz. Tenemos más por menos, me dan menos. 2 por 1 me dan 2 y eso por el logaritmo de 7 en base x. Ahora sumando en columnas, recuerden, signos distintos estamos, signo del mayor, menos. Coeficientes 2 menos 1, 1 que se sobreentiende y me queda el logaritmo de 7 en base x. Esta expresión coincide con el segundo término, entonces está bien lo que hemos hecho, ¿no? Entonces la ecuación factorizada sería, esta primera fila sería el primer factor. 2 veces el logaritmo de 7 en base x más 1 multiplicado por el segundo factor, es la segunda fila, que sería el logaritmo de 7 en base x menos 1. Y esto es igual a 0. Entonces, igualando cada factor a 0 tenemos, ¿no? Tenemos 2 veces el logaritmo de 7 en base x más 1, esto es igual a 0, o el segundo factor que sería logaritmo de 7 en base x menos 1, esto es igual a 0. Despejando el logaritmo de 7 en base x en ambas ecuaciones tenemos, en la primera tenemos el logaritmo de 7 en base x es igual, ¿no? Este más 1 pasaría como menos 1 y este 2 que está multiplicando, recuerden, pasa a dividir. ¿Listo? En el otro miembro, en la otra ecuación es más fácil todavía, tenemos que el logaritmo de 7 en base x será igual. Este menos 1 pasa como positivo. ¿Ya? Ahora, para encontrar los valores de x, el valor de x, vamos a hacer uso de la definición del logaritmo. ¿Y qué dice la definición del logaritmo? A ver, dice que el logaritmo de un número a en la base b es igual a y, si y solamente si, dice, la base elevada al exponente, o sea, b elevada al exponente, tiene que ser igual, dice, al argumento. En este caso,
a. ¿Ya? Entonces, aplicando esa definición a este logaritmo, tenemos la base, que sería x, elevada al exponente, que sería menos 1/2, tiene que ser igual al argumento, en este caso 7. ¿Listo? Pero, para despejar x, lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a elevar ambos miembros de esta igualdad a la menos 2. ¿Listo? Por lo siguiente, acá ya tengo una potencia de potencias y entonces debo multiplicar exponentes. Tengo menos por, a ver, mantenemos la base, menos por menos me da más. Y 1/2 por 2, ¿recuerdan? Fíjense que 1/2 multiplicado por 2 se cancela y esto es igual a 1. O sea, esto me va a dar 1. Y esto va a ser igual a 7 elevado a la menos 2. ¿Ya? Entonces de acá tenemos que x va a ser igual, por propiedad de exponente negativo, por esta propiedad recuerden, que a elevado a la menos n se puede escribir como 1 sobre a elevado a la n. Entonces, aplicando esta propiedad, tenemos que esto es igual a 1 sobre 7 elevado al cuadrado. Por último, tendríamos que x es igual a 1 sobre 7 al cuadrado es 49. Listo, ahí está. Esa es la primera solución. Ahora apliquemos la definición a esta segunda ecuación, ¿no? Decimos, la base elevado al exponente, que en este caso es 1, esto es igual a el argumento, o sea, 7. Ahí está la segunda solución. Ahora veamos cuál de las dos soluciones es la correcta. ¿Listo? Por las restricciones que hicimos a un principio, el valor de x debe ser un número comprendido entre 0 y 1. Y el único valor que satisface esta condición es esta, ¿no? X igual a 1 sobre 49. Ya, este es un número menor que 1 y es positivo además. Entonces, este se queda descartado. Eso es todo, gracias.